quién juega ese rol. Eso es lo importante en el CCCM. Mejorar las condiciones de vida durante el desplazamiento, buscar siempre las soluciones duraderas para poner fin a la vida en los asentamientos. Esto, como les repito, pensando la estrategia desde el momento en que se está instalando el albergue, asegurar el acceso a la asistencia, a la protección de las personas desplazadas en asentamiento, para buscar siempre como objetivo supremo la dignidad de las personas en los alojamientos temporales. Estamos en un contexto de una emergencia diferente, una emergencia atípica, y las respuestas que se requieran dentro de los alojamientos también tendrán que ser diferentes y también tendrán que ser atípicas. Así que con esto prácticamente pues estoy dando por finalizado una breve introducción a la parte de CCCM, y para la siguiente exposición yo entonces le estaría dando la palabra a Dan Stothard del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para el tema pues, que él nos va a contar. Adelante y cambio. Muchas gracias, Sebastián, y buenos días a todo el mundo. Entonces, yo les voy a hablar brevemente sobre las implicaciones medioambientales en el ciclo de vida de un albergue. Me acabo de poner un cronómetro para mantenerme en mi tiempo asignado. Muchos preguntan entonces por qué incluir el tema ambiental, si es simplemente una manera de mitigar nuestro daño, y realmente va mucho más allá que eso. La integración de la dimensión ambiental es el cumplimiento del principio humanitario de no hacer daño, en el sentido no solo de no hacer daño al ambiente, sino de no perjudicar la salud, la paz local y el desarrollo de las comunidades. Es de evitar el conflicto entre el albergue y los, de contribuir a la resiliencia y desarrollo local, y es parte de ser un humanitario responsable. Y ahora, en el contexto actual, la integración del componente ambiental nos ayuda a limitar la vulnerabilidad ante la COVID-19. Entonces, principios generales de prevenir o mitigar el daño ambiental del albergue desde el principio. Eso todavía es importante, aunque no es lo único que hacemos transversalizando el tema ambiental en el manejo de albergues. Eso es algo que hay que planificar desde el inicio y no solo al momento de cerrar el albergue. Luego, entonces, de prevenir o mitigar el daño ambiental de la respuesta, no solo de la infraestructura, sino de los actores humanitarios, y también la respuesta de los albergados y de la comunidad. ¿Qué hacen como resultado? ¿Qué hacen los albergados como resultado de nuestras acciones? ¿Qué hacen las comunidades anfitrionas como resultado de nuestras acciones? El impacto ambiental no es solo de la construcción o la operación o los residuos. La existencia de nuestra respuesta condiciona las decisiones de la gente cerca, y debemos asumir la responsabilidad de los cambios que provocamos. Es una oportunidad de introducir mejores prácticas, mejor tecnología, mejor capacitación y de fomentar mejores procesos de consulta entre comunidades y autoridades, y de aportar la resiliencia y el desarrollo de las comunidades. Aunque eso suene muy desarrollista por un grupo de humanitarios, al final pensámoslo así. Si todo el mundo escucha que al tener un albergue detrás de su comunidad genera un gran daño ambiental y muchos conflictos, ¿quién va a aceptar que mañana se instale un albergue en su comunidad? Entonces dejamos un legado que va mucho más allá que solo la comunidad donde estemos instalando un albergue en el día de hoy. Cambio. Entonces, la primera fase, la organización del albergue. Primero hay que hacer una evaluación ambiental, viendo también los recursos naturales de la zona, como una línea de base de lo que estamos haciendo. Así se puede considerar el entorno ecológico, urbano e industrial en un radio de aproximadamente 50 kilómetros. 50 kilómetros suena mucho,
pero al final tomamos en cuenta la distancia que viaja la gente buscando insumos o buscando trabajo, la distancia desde la que vienen los insumos que entregamos en el albergue, etc. Deberíamos considerar los riesgos alrededor, los riesgos de desastre, los riesgos de conflicto basado en los recursos naturales, los pronósticos de cambio climático en la zona, entre otros, y el entorno de política. ¿Cuáles son los retos en la política y la gestión ambiental que podrían incidir en el albergue? La salud ambiental es particularmente importante ahora mismo en cuanto al tema de enfermedades zoonóticas. La COVID-19 es una enfermedad zoonótica transmitida desde animales a los seres humanos, pero hay muchas enfermedades zoonóticas. Y cuando estamos hablando de poblaciones que aprovechan de los recursos naturales, el riesgo de la transmisión de enfermedades zoonóticas siempre aumenta. Eso podría ser por plagas de agricultura o por alimentos que traen. El material de construcción es importante, el material de construcción o de ampliación del albergue. Por ejemplo, si toca construir espacios de aislamiento, hay que ver el tema de diseño y manejo de los residuos. Para hacer este tipo de evaluación ambiental, hay varias herramientas que se pueden usar, incluyendo una herramienta que se llama el NEAT, el Nexus Environmental Assessment Tool, por sus siglas en inglés. Estoy poniendo el link en el chat ahora. Luego hay que considerar las fuentes de agua y alimentos, intentar limitar la extracción y la contaminación de fuentes de agua, y de identificar los alimentos de preparación rápida y cultivos de crecimiento rápido para evitar un sobreuso de cualquier combustible que al final usemos. En cocina, alimentos y energía, hay que pensar un poco en las implicaciones ambientales de los sistemas de comida y combustible. Por ejemplo, si tenemos la preparación de los alimentos fuera del albergue y su entrega al albergue, como es costumbre en varios países en América Latina, eso suele traer muchos problemas de empaque y residuos, y al final esos residuos no solo son un problema en cuanto al mal aprovechamiento de los recursos, sino también ese empaque que se llena con agua la próxima vez que llueve y luego termina siendo un foco para vectores. La leña como suele ser uno de los puntos de conflicto más frecuentes con comunidades. Hay que evitar el uso de la leña donde sea posible para promover una alternativa, aunque sea tecnología. Enfatizamos demasiado el uso de la tecnología existente, tomando en cuenta que estas poblaciones en nuestra región por lo general están expuestos a mucha tecnología nueva de todos modos. Y hay que pensar en si realmente lo que deberíamos estar haciendo, de hecho, es de promover buenas prácticas al mismo tiempo. Y por último, de planificar el manejo de residuos. Por ejemplo, el tema de la separación, reutilización, aprovechamiento y reciclaje. Cambio. Entonces, las implicaciones ambientales en cuanto a la organización de albergues y su diseño y construcción. Por ejemplo, hay diferentes implicaciones cuando hablamos del tamaño del albergue. Un albergue grande podría tener más impacto ambiental, pero es un impacto más concentrado. Varios albergues pequeños generan menos daño cada uno, pero dispersan el daño y lo hacen más difícil de manejar. La ubicación de instalaciones claves dentro del albergue es muy importante considerar. ¿Dónde están los baños, los inodoros, sitios para lavandería, cocinas, comedores, puntos de manejo de residuos o de recolección de residuos, sitios para animales, huertos, cementerios, sistemas de agua y servicios de salud? Todo eso tienen su impacto ambiental no solo en dónde están ubicados, pero luego en el acceso que tienen las personas a estas instalaciones y el mantenimiento que hay que darles. Hay que considerar la cercanía a los perímetros, a las comunidades vecinas, los ríos, terrenos, tanto terrenos productivos como terrenos para ocio, sistemas de alcantarillado, el acceso a la calle, por ejemplo, para sacar residuos,
las calles residenciales o principales para limitar el impacto en los vecinos, los olores, riesgos de accidentes, etc. Hay que considerar cómo manejar los restos humanos, los cementerios, dado el riesgo ambiental que representan los restos humanos y la importancia psicológica y cultural de este asunto. Es un asunto muy difícil de tratar, pero desafortunadamente es un asunto muy importante y más aún en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo. Hay que prever los espacios para el aislamiento o cuarentena y las implicaciones ambientales de estos espacios. Por ejemplo, los residuos constructivos y sanitarios y el acceso. Estos espacios deberían estar cerca al perímetro del albergue para facilitar el acceso sin pasar cerca a muchas personas, pero considerar también cómo vamos a recoger y sacar los residuos sanitarios sin exponer personas a esos residuos en ese proceso de manejo. Al final, cuidar a una persona en cuarentena o en aislamiento implica una cantidad de residuos sanitarios y tenemos que suponer que esos residuos sean contaminados. Hay que ver cómo se puede manejar el tema del aprovechamiento del agua. Por ejemplo, la captación y el tratamiento de aguas pluviales o la filtración y reutilización de aguas grises para evitar la sobreexplotación del agua, que eso suele ser un problema muy común en los albergues, y la cantidad de lluvia no es necesariamente muy buen indicador de la disponibilidad de agua en la capa freática, porque eso depende del tipo de suelo. Igualmente, la percepción de que un albergue está sobreexplotando los recursos hídricos es normalmente un punto de conflicto con la comunidad anfitriona y es importante considerar eso. El drenaje también para evitar la acumulación de aguas dentro del albergue, pero también sin botar aguas sucias hacia la calle. Y de considerar en el diseño y la construcción los vientos prevalentes para aprovechar el viento y de evitar una situación en que necesitamos más energía para enfriamiento o una situación en que el albergue realmente no sea un espacio apto para los albergados. Cambio. Entonces, en el cuidado y mantenimiento del albergue hay que pensar en el ambiente y en el manejo sectorial. Por ejemplo, en la seguridad alimentaria, de considerar la agricultura sostenible, el reciclaje, el manejo de animales y su impacto ambiental y también la oportunidad de fomentar buenas prácticas en la agricultura. Y también las opciones en el mercado laboral para trabajos verdes. Esos son trabajos que aportan algo al ambiente en su implementación, por ejemplo, el ecoturismo o jardinería. Los sectores de WASH y salud vamos a cubrir en la sesión 3, pero también el tema de ambiente en el manejo de otros sectores. Por ejemplo, en el tema de protección hay que considerar las fuentes de energía para evitar la exposición a peligros. Por ejemplo, la violencia o las culebras cuando las personas vayan buscando energía, cuando vayan buscando leña. La educación es una oportunidad muy buena para promover buenas prácticas ambientales y buen comportamiento ambiental a través de la educación ambiental en cuanto a higiene, ciencias naturales, de hablar de zoonosis, nutrición, etc. El sector logístico puede apoyar mucho, por ejemplo, a través de compras con negocios verdes o de estimular la creación de negocios verdes. Por ejemplo, en Brasil hay empresas que hacen empaques con materiales naturales como hojas, etcétera, etcétera. O de hacer jabón ecológico que genere menos daño. Cambio, perdón. Retrocediendo. Solo una foto aquí. Esto es un intento de hacer un albergue culturalmente sensible que tal vez no ha salido en la manera esperada. Eso es un albergue con cocinas para leña, porque el albergue es para poblaciones indígenas. Y el supuesto, cuando construyeron el albergue, fue que todas las poblaciones indígenas
cocinan con leña y quieren mantener sus tradiciones de salir a buscar leña, aunque esas son poblaciones indígenas que no se encuentran en su propio país. Desafortunadamente, eso no salió bien porque muchas poblaciones indígenas ya son parcialmente urbanizadas en muchos de nuestros contextos, aunque no todo, pero en muchos casos y en este caso sí. Es decir, que van buscando leña, las mujeres van muy lejos, tienen que cruzar terrenos privados, exponerse a violencia, culebras, etc. Cuando vuelven, pasan todo su día cocinando, así que realmente no les queda otro tiempo a las mujeres que no sea buscando leña o cocinando, y entonces eso termina reforzando los roles tradicionales de género. Yo le hice la pregunta a un señor en el albergue, solo para hacer la prueba, yo sabía lo que me iba a decir. Yo le pregunté si él usaría gas, si yo le diera una estufa a gas. Lo que no estaba esperando en su respuesta fue que él me miraba con una mirada de un poco de desprecio y me dijo, claro que sí, yo fui contador en Venezuela. A veces buscamos soluciones culturalmente apropiadas que tal vez no sean tan culturalmente apropiadas y terminamos generando un impacto ambiental y un poco también promoviendo estereotipos culturales al mismo tiempo. Cambio. En resumen, se debe planificar desde el principio la fase de cierre del albergue. Remediación ambiental es solo la opción, solo lo que buscamos hacer donde no haya sido posible evitar el daño ambiental, pero realmente deberíamos buscar evitar ese daño desde el principio. Una consulta comunitaria sobre el uso futuro del espacio va a ayudar mucho a subsanar las relaciones con la comunidad en el momento del traspaso y a subsanar los impactos económicos y sociales. No deberíamos estar cargando la comunidad y el gobierno local con toda la responsabilidad. Por ejemplo, con la limpieza del albergue y la disposición final de los residuos y la remediación del sitio. Es parte de nuestra responsabilidad asumir eso y de no pasar responsabilidades a las autoridades locales que terminan generándoles deuda después. Por último, de identificar y consolidar los beneficios que podríamos traer al sitio a través de nueva tecnología, nuevas prácticas ambientales o mejor manejo ambiental. Lo que podemos hacer es dejar un legado positivo con la comunidad a través del manejo ambiental para que la próxima vez que tengamos que poner un albergue en el lugar que sea, no se entiende que tener un albergue en la comunidad siempre significa una carga, un conflicto, un daño, sino que eso podría ser una oportunidad para la comunidad anfitriona y algo muy positivo también para la población que tenemos que albergar ahí por un tiempo. Cambio. Muchas gracias.